Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a ver lo que ocurre también en el plano económico. El Estado argentino recibe apoyo de economistas renombrados por su postura de renegociación de deuda. Chile mantiene tipos de interés. Las costuras del capitalismo en tiempos de COVID-19, hoy al análisis. Al apoyo del Fondo Monetario Internacional, gobernadores, intendentes, bancos nacionales, empresarios, industriales, gremios, organizaciones sociales, se sumó también este miércoles un escrito firmado por 135 académicos internacionales que adhieren a la propuesta de reestructuración de deuda presentada por el Estado argentino. El escrito tiene la rúbrica de prestigiosos economistas de la talla de los Nobel Joseph Stiglitz y Edmund Phelps, Carmen Reinhardt, Jeffrey Sachs, Dani Rodrik, Kenneth Rogoff, Ricardo Hausmann, Carlos Ominami y Tomás Piketty, entre otros. El equipo económico que lidera el ministro Martín Guzmán negocia con fondos acreedores la reestructuración de un pasivo que dejó el macrismo de 68.800 millones de dólares de deuda bajo legislación extranjera. La propuesta original que hizo el gobierno fue rechazada por los principales acreedores. Ayer hablábamos de la postura de BlackRock. Los bonistas quieren un menor nivel de quita de capital, periodo de gracia e intereses de los que está proponiendo el Estado argentino. Además, vamos a ver lo siguiente, ya mostramos también las imágenes, inclusive para ver lo que ocurre. Consejo del Banco Central de Chile ha decidido mantener tipos de interés 0,5%, lo informó la entidad en un comunicado, y esto se debe a la necesidad de que la política monetaria se mantenga en una posición altamente expansiva por un extenso periodo de tiempo. El Banco Central indicó el mes pasado que estima que la economía se contraerá hasta en 2,5% este año, marcando así su peor desempeño desde el 83. El FMI proyecta incluso una contracción mucho más pronunciada, 4,5%. El peso chileno se ha debilitado 19% en el último año, mientras que el índice de referencia cayó a niveles vistos por última vez en el año 2009. Hasta ahora se han tomado medidas para impulsar liquidez y reducir costos de endeudamiento, tales como compra de bonos bancarios locales y la intervención en el mercado cambiario. Se espera, por lo tanto, la información que indique cuáles serán las medidas de estímulo fiscal equivalentes al 7% del PIB que prometió el gobierno de Piñera. Vamos a ver además, vamos a hablar en este caso, sí, va a ir, presentábamos la situación en Chile, vamos a ir a Uruguay ahora. Se discute en el país un proyecto llamado de ley urgente de la administración de la calle Pou. Ya se sabe que hay 100.000 personas que quedaron debajo de la línea de pobreza en abril, mientras aparece esta discusión. Los datos aparecieron luego de la investigación de Matías Brum y Mauricio de Rosa del Instituto de Economía de la Universidad de la República. El informe advierte que para la medición de la pobreza utilizaron el enfoque monetario de ingresos percibidos, el número de ingresos de la vivienda hogareña, las transferencias del Estado, canasta básica de alimentos y la no alimentaria. Las conclusiones expuestas revelan que la pobreza se incrementó en 11,6% en abril, lo que se traduce en una cantidad de personas que oscila entre 94.000 y 127.000, lo cual justamente da un aumento de tasa del 35,6%. Voy a seguir en suelo americano, pero en este caso dejando Sudamérica, nos vamos bien al norte, Estados Unidos. La inseguridad alimentaria en hogares con niños menores de 18 años ha aumentado en un 130% desde el 2018 hasta hoy, según un estudio del Centro de Investigación Brookings. El estudio indicó además que el 17,4% de las madres de niños de 12 años o menos consultadas en esta encuesta informaron que sus hijos no estaban comiendo lo suficiente por falta de dinero en el hogar.
La investigadora principal, Lauren Bauer, le dijo a The New York Times que los hogares estaban reduciendo el tamaño de las porciones y que los niños se veían obligados a saltarse comidas en el día. Agregó, las familias no acuden a recoger comidas en los sitios de distribución y los niños pequeños compiten con sus hermanos mayores por los suministros limitados en el hogar. Al menos 30 millones de trabajadores estadounidenses han perdido sus empleos por el cese de la actividad económica impuesto para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Se estima ahora que el informe sobre empleo en Estados Unidos, mes abril, que se publicará el próximo viernes, muestra un aumento de la tasa de desempleo, que incluso podría llegar a situarse en un 20%, niveles no vistos desde la Gran Depresión del siglo pasado. A la vuelta de la pausa vamos a abordar otros temas. Aparecen en plena coyuntura, entre ellos Grecia. Las ventas de la consola Switch disparan las ganancias de Nintendo. Los ingresos de la firma japonesa crecieron 30% gracias al nuevo equipo de videojuegos. Además, ha impulsado significativamente el número de juegos vendidos y los servicios de juego online. La última consola de la compañía japonesa está logrando resultados sorprendentes en los mercados. La nueva consola de Nintendo Switch puede ser conectada a televisores o utilizada como un aparato portátil. Los buenos resultados presentados por Nintendo llevaron a que sus acciones alcanzaran su precio más alto desde 2010, con $35,5, superando incluso las ganancias que trajo el fenómeno de Pokémon Go. Pero esto no es todo, ya que el boom de ventas no estaría pronto a acabar, pues se espera que las compras sigan aumentando a medida que se lancen más juegos compatibles con este modelo. Ventas que llegarían a un nuevo pico cuando se estrene el juego dedicado al icónico personaje Mario, Super Mario Odyssey, a fines de este año. LG se lanza a la carrera por competir con Apple y Samsung. La apuesta lo hace con el lanzamiento de su nuevo teléfono Velvel. La firma surcoreana presentó su nuevo celular este miércoles, el cual es sucesor natural del LG G8 del 2019, pero que ya no lleva el nombre de la serie G. Esto acaba con la costumbre de LG de colocar la letra G en su teléfono insignia, una práctica que data del 2013 cuando lanzó el LG G2 ese año. El lanzamiento del nuevo teléfono es relevante no solo por el nuevo apellido y sus características, también por ser un teléfono que intentará devolver relevancia a los celulares de gama alta de LG, que se ha visto opacados por fabricantes de Android como sus compatriotas Samsung y la china Huawei, entre otras empresas asiáticas como Xiaomi y Oppo. De igual forma, LG reportó a finales de abril una caída en venta de dispositivos móviles a nivel mundial del 34% durante el primer trimestre del 2020, en comparación con el primer trimestre del 2019. LG espera que LG Velvet ayude a despuntar tras la dura caída que acumula a lo largo de este 2020. Allí lo mostramos y vamos a empezar a rodar ese video justamente como contracara a lo que está ocurriendo en Portugal. Que todos sabemos deve muito, mesmo muito, a todos os portugueses. E, portanto, impõe-se que a banca agora ajude quer as famílias, quer as empresas. A banca não pode querer ganhar dinheiro com a crise. Isto, para mim, é absolutamente claro. Aquilo que tem de ser o objetivo da banca tem de ser um lucro zero no exercício de 2020 e no exercício de 2021. Direi até o seguinte, para que todos possam observar bem daqui por algum tempo. Se a banca apresentar em 2020 e em 2021 lucros avultados,
esses lucros serão uma vergonha e uma ingratidão para com os portugueses. A banca sabe perfeitamente que se as empresas morrerem, a banca morre com elas. También en suelo europeo, primero veíamos la postura del Premier de Portugal. Ahora me voy a mostrarles con este tuit lo que ocurre en Grecia. Miren esto. Ibai Arvide, periodista, abogado, sube esta información a la red social. Unas cuantas personas provistas de mascarillas sanitarias han entrado en un supermercado de Salónica, Grecia, han llenado carros con comida y bienes de primera necesidad, han salido sin pagar y han repartido los productos en la calle, según informan medios griegos. Grecia viene haciendo un trabajo para superar la crisis económica y financiera comenzada en octubre de 2009 y finalizada por el gobierno de manera formal en agosto de 2018. Después de 3 planes de rescates por más de 325.000 millones de euros bajo la intervención de la Troika, esa que conformaba la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Además, el país alberga a unos 100.000 solicitantes de asilo y la mayor concentración, más de 36.000, se encuentran en las islas Egeas de Kíos, Samos y Lesbos. En esta última isla hay más de 20.000 personas, 18.000 de ellas solo en Moria, que tiene una capacidad de menos de 3.000 puestos. Las estimaciones económicas dicen que la epidemia de coronavirus le costará a Grecia entre 3.000 y 5.000 millardos de euros al mes, cifras que habrá que revisar al alza porque el próximo verano no habrá muchos ingresos del sector turístico, que tan solo el año pasado ha aportado más de 18.000 millardos de euros, casi el 20% del Producto Interno Bruto griego. A la vuelta de la pausa vamos a hablar fisuras, grietas, ¿cómo le llamarían? Capitalismo, en verdad, en tiempos de COVID-19. Ya lo planteamos en el análisis. La rápida expansión del coronavirus aceleró el estado de crisis de la economía mundial y desnudó grietas del capitalismo. Vamos a plantear este punto de análisis. Los graves problemas que enfrenta hoy en día la humanidad son generados producto de un sistema capitalista predominante en el mundo, que en épocas de pandemia hace más evidente su incapacidad para enfrentarlos. Con la llegada de la COVID-19 a principios de este 2020, se dio paso a una crisis sin precedentes. Analistas señalan que la epidemia de SARS-CoV-2 es un punto de quiebre que advierte una mutación epocal y por tanto una reconfiguración global de los sistemas de dominación y explotación actuales. Aunque el virus no generó la crisis sistémica que hoy experimentamos, como lo hizo la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, sí la ha hecho patente y probablemente la esté acelerando. Entre otras cosas, la pandemia ha puesto mayor énfasis en el agotamiento y en la destructividad del capitalismo, con una matriz energética basada en combustibles fósiles. La COVID-19 logró en poco tiempo lo que parecía impensable. Los intentos por frenar la propagación del virus obligaron a limitar el intercambio acelerado de mercancías innecesarias y el movimiento masivo de seres humanos, medidas que en otro momento la Organización Mundial del Comercio, los promotores de la globalización neoliberal y demás opositores a la intervención estatal en los negocios hubieran llanamente impedido, destacan autores en el portal Web Rebellion.
desde donde se señala además que del mismo modo el coronavirus ha hecho que grandes corporaciones de hidrocarburos frenasen parte de sus actividades, hecho que no había pasado ni siquiera con todos los riesgos que trae consigo la emergencia climática. Estas compañías no habían siquiera modificado en absoluto sus patrones de extracción, producción y consumo. Tal es el caso de la petrolera estadounidense ExxonMobil, la gran financiadora del negacionismo climático que anunció a finales de marzo de este año recortes planificados a corto plazo en los gastos de capital y operativos durante la pandemia, entre los que destacan la decisión de retrasar la puesta en operación de una planta de gas natural licuado de $30.000 millones en Mozambique. Aunque la crisis económica actual podría ser el momento de transitar hacia un menor consumo de energía y materiales por parte de las economías centrales, las resistencias corporativas no tardan en aparecer. Una de las más notables son las provenientes del complejo petrolero automotriz. La vieja fórmula de socializar las pérdidas de las grandes corporaciones sale a la discusión. Se exige la condonación de impuestos, la creación de fondos y la flexibilización o anulación de normativas ambientales para los grandes capitales, de manera que los reveses que ha dado la pandemia a la economía de los hidrocarburos sean momentáneos. El capitalismo ha sido el sistema hegemónico durante los últimos siglos, pero durante las últimas décadas su desarrollo se ha basado fundamentalmente en colonizar nuevos espacios que previamente convivían dentro del sistema del mundo. En Estados Unidos, las aerolíneas demandan apoyo gubernamental para superar la crisis que el virus solo les ha agudizado, pues este sector ya venía enfrentando turbulencias financieras desde hace mucho. Para nadie es un secreto que las grandes empresas en épocas de crisis buscan blindarse y sacar todo el provecho que puedan de las ayudas que se dan a través de los estados, porque al final de cuentas no lo pagan ellos, sino los ciudadanos. Ya hay un precedente en la crisis de 2008. Pero la apuesta por sacar provecho no solo se da en suelo estadounidense, del otro lado del Atlántico, allá en la Unión Europea. Los fabricantes de automóviles y otros grupos que representan a la cadena de suministro están usando la pandemia para retrasar la imposición de límites más estrictos para sus autos en lo que respecta a las emisiones de CO2. De tal manera, la mejora fortuita de la calidad del aire o de los objetivos de reducción de emisiones puede ser fácilmente revertida, desmantelando incluso los logros en materia de regulación ambiental y de salud previamente conseguidos. La crisis de la COVID-19, si bien nos ha demostrado que la construcción de otro modelo económico es posible, también nos ha hecho entender cuán vulnerables somos los que ponemos la mano de obra en un sistema que a cambio paga con una privatización y mercantilización de la alimentación, la seguridad social, la salud, la educación, el transporte, el agua, en fin, los derechos básicos que deberían estar garantizados para todos sin distinción de nada. La pandemia ha puesto en el foco cómo se encamina la sociedad a una autodestrucción. Si le sigue apostando a un modelo capitalista que está asentado bajo la lógica de la ganancia de unos pocos y la sobreexplotación de la especie humana y la naturaleza. En Estados Unidos, mientras tanto, el paquete de estímulo de Donald Trump protege al capitalismo, no a los trabajadores. Acotamos, fin de marzo, el Senado, controlado por los republicanos, y la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobaron rápidamente este paquete de 900 páginas conocido como la Ley CARES, Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus. 2,1 billones de dólares, aproximadamente 3 veces más grande si lo comparamos con el paquete de estímulo que el Congreso de Estados Unidos había aprobado para superar la crisis del año 2008, que fue de 830.000 millones de dólares ese estímulo. El de ahora no es más que una gigantesca operación de rescate para grandes corporaciones y bancos, gracias a las diversas lagunas y resquicios legales que están enterrados en él. Destacamos también la mayor parte de la ayuda de este paquete asciende a 454.000 millones de dólares y se dedica a salvar empresas multinacionales mediante préstamos bancarios. Para los trabajadores
queda pendiente. ¿Qué tal ese pago único de $1.200 en efectivo que se ofrecería a cada ciudadano? Otro tema que está por allí inconcluso. No son en principio $1.200 por cada ciudadano, sino hasta $1.200 por cada ciudadano que califique. Los detalles de esta calificación muestran justamente que los trabajadores inmigrantes, que constituyen alrededor del 17% de la fuerza laboral estadounidense, y la mayoría de los trabajadores de raza negra que están laborando en empleos precarios informales, no podrán disfrutar de esa ayuda. Allí entonces queda el espacio para escucharlo usted, elaborando su propia conclusión. Naomi Klein es periodista, escritora, activista canadiense, conocida por su crítica a la globalización y al capitalismo. Ella dijo: lo normal es mortal, la normalidad es una inmensa crisis. Necesitamos catalizar una transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida. Gracias a todos. Hasta luego.